Escucho mucho. Profe, no se escucha. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Hola, buenas noches, profe. Bien, profe, bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. ¿Usted qué tal? Vamos a... Bueno, primero vamos a dar la clase del día de hoy. Importante, lo que vamos a ver hoy es muy importante y vamos a ocuparlo en siguientes unidades. Entonces, tiene que quedar muy bien. Y después vamos a hablar sobre algunas situaciones. Entonces, les pido por favor que tengan paciencia porque hoy a lo mejor ocupamos bastante tiempo. Bueno, hoy vamos a ver, bueno, ahí está anotado componentes de una fuerza. Ese es el tema del día de hoy. ¿A qué se refiere? Estaba dibujando yo y no estaba hablando, era a propósito para ver qué hacían ustedes. Un plano cartesiano con un vector. Y el vector, bueno, aquí está el vector. Vamos a decir que ese es el vector F. Y ya sabemos que el vector tiene una característica muy importante y esa característica pues, es el ángulo de inclinación al cual esté. ¿Va? Entonces, la clase de hoy, tiene que ver con, bueno, definir las componentes de una fuerza de un vector. Bueno, en este caso de aquí, de una fuerza no es correcto porque una fuerza es particular, es componentes de un vector. Las componentes de un vector. ¿A qué se le llaman componentes de un vector? Bueno, un vector puede ser, y se le dice así, descompuesto en dos cantidades. Es decir, este vector que está aquí, este vector F, puede ser descompuesto en una cantidad horizontal, que es la que yo dibujo aquí en líneas punteadas amarillas, que realmente es otro vector. Puede ser descompuesto en una cantidad horizontal, así, que se conoce como fx, y puede ser descompuesto en una cantidad vertical, o esta que está por acá, que se conoce como una fuerza, una Fy. ¿Qué significa Fx? Bueno, Fx significa el vector componente es una componente de la fuerza F con respecto al eje X. ¿Por qué con respecto al eje X? Porque esta fuerza siempre va a ser paralela al eje de las X, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre va a ser paralela a ese eje. Y por el contrario, esta fuerza, la fuerza en Y, o la componente en Y de la fuerza, siempre va a ser paralela al eje de las Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí nosotros con estas componentes? Pues este vector se descompone en estas componentes, tanto vertical como horizontal. ¿Para qué?
Porque, por ejemplo, si yo tengo una fx1 que representa una componente de la fuerza 1 y le sumo una fx2 que representa la componente en x de la fuerza en 2, más una fx3 que representa la fuerza en x del vector 3, yo esto lo puedo sumar. A lo mejor alguna es positiva o alguna es negativa, pero yo puedo hacer la suma de estas componentes. Es decir, recordemos que para sumar vectores, nosotros tenemos que recurrir a una ley que se llama ley del triángulo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos las componentes de la fuerza, pues nosotros podemos sumar como la suma usual. ¿Pero por qué? Porque nosotros realmente vamos a estar sumando vectores, por ejemplo, de esta manera, vectores horizontales, o en su defecto, pues vamos a estar sumando vectores verticales o componentes en Y. Aquí, por ejemplo, este más, y recordar que esto sí lo podemos llevar a cabo. ¿Sale? ¿Cómo nosotros encontramos las componentes de una fuerza? Bueno, esto es bastante sencillo. Para esa representación vectorial que está ahí, voy a escribir que la componente en X debe de ser igual al valor de la fuerza F multiplicado por el coseno del ángulo al cual la fuerza se encuentra. Y la componente en Y debe de ser igual al valor de la fuerza multiplicada por el seno del ángulo al cual pues se encuentra la fuerza. Recordar, esto es muy importante, recordar que los cuadrantes tienen signos tanto para X como para Y. En este primer cuadrante, los signos siempre son positivos, es decir, el valor, perdonen ustedes, el valor tanto de X como de Y siempre es positivo, siempre, porque hacia acá nos movemos en X positivo y hacia arriba nos movemos en Y positivo. Entonces, tanto X como Y es positivo. ¿Qué otra cosa tienen que recordar? El ángulo siempre debe de estar medido con respecto al eje de las X, siempre. Entonces, si nosotros en algún problema observamos que el ángulo que nos dan es este no es el ángulo que yo debo de utilizar. Yo debo de calcular este ángulo y este es el ángulo que a mí me interesa. Recuerden, es el ángulo que siempre está al lado, está pegado al eje de las X. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, con esto que yo les acabo de mencionar aquí, voy a hacer un dibujo. Acá voy a hacer otro dibujito y voy a establecer, por ejemplo, vamos a establecer ahora este vector, que va a ser el vector F1. El vector F1 nuevamente tiene un ángulo de inclinación θ, ¿sale? ¿Cómo encontramos las componentes de F1? Bueno, ya sabemos que la componente en X, que va a ser esta componente, que va a ir de aquí para acá, esta componente, Fx debe de ser igual al valor de F1 multiplicado por el coseno del ángulo. Sin embargo, aquí ya entra en juego otra cosa, lo que les estaba comentando. Las fuerzas o los vectores en este caso es un vector de fuerza, siempre se rigen, el ángulo debe de estar con respecto al eje X y los signos deben de estar, nosotros los debemos escoger dependiendo de hacia dónde nos estamos moviendo. Hacia el lado izquierdo están de acuerdo que X es negativo, entonces la componente en X debe de ser negativa de entrada y el ángulo θ siempre debe de estar pegado al eje de las X. Ahora, en este cuadrante que está por acá, en el eje de las Y, pues nos estamos moviendo de manera positiva. Entonces, la componente en Y, que sería esta que está por aquí, esta componente en Y, Fy, debe de ser igual a más, puedo o no puedo escribir el signo de más, F1 por seno de θ. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Vamos a hacer la tercera, en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante vamos a suponer ahora que tenemos un vector de fuerza que está por acá. Este vector es el que nos interesa a nosotros. El vector de fuerza F, este va a ser, por ejemplo, este va a ser F2. El ángulo que nos interesa, recuerden que siempre es el ángulo que está aquí pegadito al eje de las X. Y entonces, en este cuadrante X, ¿cómo es X? ¿Positivo o negativo? Negativo.
Negativo. ¿Y Y cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ambas componentes, por ejemplo, si yo aquí dibujo la componente en X, esta componente que va a ser la componente horizontal, que es fx va a ser igual a menos el valor de la fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo θ, y el valor de la componente en Y, que va a ser esta que está por acá, Fy debe de ser igual a menos F2 multiplicada por el seno del ángulo θ. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Es muy importante que esto ustedes lo dominen a la perfección. Les repito, es muy importante porque lo van a ocupar en muchas otras materias. Este tema en particular es bastante útil en muchas materias, entonces lo deben de dominar bien. Y finalmente, en el último cuadrante vamos a dibujar un vector, vamos a decir que este es el vector F3. El ángulo que nos interesa, recuerden, siempre es el ángulo que está pegado al eje de las X. Ahí está. Ese es el ángulo. Entonces, en este cuarto cuadrante, las X que son positivas o negativas. Positivas. ¿Y las Y? Negativa. Negativas, perfecto. Entonces, vamos a dibujar este vector, sería el vector Fx, y el vector Fx, pues es positivo y debe de ser igual al valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo θ, y el vector Fy, que va a ser este que está por acá, el vector Fy debe de ser igual al valor de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo θ. Pero Fy, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, exactamente, listo. Nosotros ya tenemos aquí la teoría, ¿no? Ya dedujimos cuáles van a ser los signos en los 4 cuadrantes. Sin embargo, esto es bastante sencillo de recordar, porque ya sabemos que positivo X es hacia la derecha, negativo X pues es hacia la izquierda, vamos a ponerle, positivo Y es hacia arriba, y negativo Y pues es hacia abajo. Eso ya lo sabemos. Entonces, nosotros podemos asignar los signos solamente con ver en qué cuadrante está el vector. Perfecto. Ahora, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros queremos sumar varias fuerzas. Por ejemplo, la fuerza 1, más la fuerza 2, más la fuerza 3, más la fuerza 4. Pero sabemos que cada una de las fuerzas puede ser podemos obtener, se le dice que puede ser descompuesta en sus componentes. Entonces, de F1 yo puedo obtener F1X y puedo obtener F1Y. ¿Están de acuerdo? De F2 puedo obtener F2X y puedo obtener F2Y. Y así para cada fuerza, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok, cada fuerza, siempre todas las fuerzas o todo vector puede ser descompuesto en una componente vertical o una componente en Y, o en una componente horizontal o una componente en X, todas las fuerzas. Entonces, ¿cómo yo puedo sumar los vectores si conozco las componentes de las fuerzas? Eso es bastante sencillo. Para hacer esto, lo que nosotros tenemos que hacer, pues es encontrar una suma de fuerzas en X que debe de ser, pues todas las componentes en X, o sea, tenemos que sumar F1X, F2X, F3X y F4X. Tenemos que encontrar una suma de fuerzas en X. ¿Qué más tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar una suma de fuerzas en Y, donde vamos a sumar, bueno, aquí, en este ejemplo que les acabo de dar previamente, pues sería F1X más F2X más F3X más F4X, por ejemplo, para este particular. Y la suma de fuerzas en Y, pues sería F1Y más F2Y más F3Y más F4Y. Podemos hacer esto. Bien, una vez que nosotros tengamos las sumas de las fuerzas tanto en X como en Y, para encontrar el vector resultante, ese vector que nosotros encontrábamos utilizando el triángulo, ya nosotros lo vamos a poder encontrar más fácil. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a decir que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X, o sea, lo que nos dé aquí,
la suma elevado al cuadrado más la suma de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Y aquí se dan cuenta ustedes que utilizando componentes, la resultante puede ser encontrada de una manera mucho más rápida que utilizando el triángulo. ¿Por qué? Porque nada más tengo que hacer las conversiones de una fuerza a componentes y después sumarlas, X con X, Y con Y, y después utilizar esta fórmula y entonces yo ya podré encontrar esa resultante que a veces nos costaba bastante trabajo por los métodos precedentes. Ahora, recuerden que un vector o la suma de un vector siempre necesita dos cosas. El vector, la magnitud de la fuerza, que en este caso es la magnitud de la resultante, y ¿qué otra cosa necesitaba un vector? ¿Alguien recuerda? El sentido. El sentido o el ángulo. Entonces, el ángulo θ al cual va a estar este vector resultante, pues no va a ser otra cosa que tangente a la menos 1 de ¿qué? De la suma de fuerzas en Y entre la suma, qué fea suma, la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Y entonces aquí, de acuerdo a lo que nos dé esta operación, nosotros ya vamos a encontrar este ángulo de inclinación. ¿Qué pueden observar? Que ya para poder sumar vectores, pues ya nosotros aquí tenemos pues dos fórmulas bastante simples, bastante sencillas. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? La dirección también falta, ¿no? Del vector. No. ¿Por qué? Vamos a suponer que sumamos 1000 vectores y que de los 1000 vectores pues hicimos 2000 descomposiciones porque pues unas son 1000 para componentes en X y 1000 para componentes en Y. Entonces, la suma de fuerzas en X nos dio, por ejemplo, menos 10. Y la suma de fuerzas en Y nos dio, por ejemplo, 20. ¿Sale? Esos son los resultados que nosotros obtuvimos al descomponer 1000 vectores. ¿Sale? Ya sumamos todo, ya tenemos nuestros resultados. Entonces, ¿qué pueden observar? De estos dos vectores nosotros podemos hacer conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos hacer? Pues podemos hacer las siguientes conclusiones. Por ejemplo, la suma de fuerzas en X es negativa y también es un vector porque tiene, vamos a suponer que son newtons, tienen cantidades vectoriales. Entonces, la suma de fuerzas en X, al ser negativa, ¿están de acuerdo ustedes que está dibujada hacia la izquierda? ¿Sí o no? Sí. Vector sería la suma de fuerzas en X. Ahora, la suma de fuerzas en Y es positiva y está dibujada, como es positiva, ¿hacia dónde va a estar dibujada? Va a estar dibujada hacia arriba. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces Sí. el vector resultante, voy a borrar esto de aquí. Voy a colocar aquí suma de fuerzas en X y de este lado voy a colocar suma de fuerzas en Y. Entonces el vector resultante, ¿cuál sería? Pues el vector resultante, ¿están de acuerdo que, bueno, ese vector en rojo que está ahí es exactamente igual a este mismo vector en rojo que está acá? Yo puedo hacer eso, puedo realizar esta operación, que nada más es una traslación. Entonces, bueno, voy a colocar aquí suma de fuerzas en Y. Entonces, el vector resultante, el vector que a mí me interesa es, recuerden siempre, inicio con fin. Este es el vector que me interesa a mí. Este va a ser el vector R. Y el ángulo θ va a ser este ángulo que está por acá. Esa es la ventaja de utilizar las componentes. ¿Están de acuerdo que lo que formo aquí es un triángulo rectángulo? ¿Sí o no? Y entonces, estas operaciones que están aquí, la primera, esta fórmula de R no es otra cosa más que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y el ángulo, la tangente del ángulo no es otra cosa más que el cateto opuesto, que sería FY, entre el cateto adyacente, que sería FX, ¿sale? De ahí es de donde salen estas fórmulas que nosotros por aquí colocamos, chavos. Eso es algo muy, muy importante. Y si ustedes pueden visualizarlo de esta manera, pues entonces ya todo va a ser súper sencillo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio
Bueno, ¿dudas? No, Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer por aquí un ejercicio de esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar unos vectores, pero estos vectores todos los vamos a colocar en el mismo plano, ¿sale? ¿Y qué queremos encontrar? Pues la resultante de esos vectores que vamos a dibujar. ¿Cuáles van a ser los vectores? Bueno, por aquí voy a colocar un primer vector y voy a decir que este vector vale 30 newtons y que está a 20 grados. Ok. Por acá voy a colocar otro vector y vamos a decir que este vector vale 40 newtons y este vector está a 50 grados. Ok, ¿qué más? Vamos a sumar este vector. Este vector vamos a decir que vale 50 newtons y que está a 30 grados. Y finalmente vamos a sumar un cuarto vector. Este vector vamos a decir que tiene una magnitud de 10 newtons y que está a 15 grados. Listo. Entonces, pues tenemos 4 vectores y lo que queremos hacer es sumarlos todos. Otra ventaja de este método, que no necesariamente solamente puedo sumar 2, sino yo puedo sumar todos los vectores que yo quiera. ¿Cuál era la desventaja del otro método? El otro método, el primero que nosotros estudiamos, solamente nos sirve para sumar de 2 en 2. Entonces, imagínense, si nosotros quisiéramos sumar estos 4, pues primero tendremos que sumar estos 2, perdonen, borré. Primero tendremos que sumar estos 2, lo que nos dé, sumarlo con esto, y lo que nos dé, sumarlo con esto. Entonces, ahí vamos a perder pues un montón de tiempo. Sin embargo, con este método nos permite sumar la cantidad de vectores que nosotros querramos. Vamos a colocarles nombres. Este va a ser F1, este va a ser F2, este va a ser F3 y este de por acá va a ser F4. Muy bien, ya tenemos por aquí los vectores con los cuales vamos a trabajar. Voy a hacer esto hacia la Disculpe, izquierda. profesor. Ajá. Ese método se puede emplear a partir de la suma de 2 vectores o ya tiene que ser de 3 en adelante. No, de 2 vectores. Tú puedes sumar 2 vectores con este método. Ok, O gracias. sea, de dos en adelante. Bien. Ahora, por aquí voy a construir una tablita. Aquí voy a ponerle suma de fuerzas en X. O bueno, voy a colocarle en lugar de suma, solamente les voy a colocar componentes en X. Aquí voy a colocar F1, aquí voy a colocar F2, aquí voy a colocar F3 y por acá voy a colocar F4. ¿Para qué voy a hacer esta tabla? Bueno, pues ya van a ver. Fx, F1, la componente en X, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice cómo quedaría la componente en X de la primera fuerza? la F1 es 30 newtons, Ajá. la F2 50 No, newtons. 30 newtons multiplicado por qué. Estamos en fuerzas en X. Ah, Por coseno. ¿Por coseno de qué? del ángulo de De 20. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo, perfecto. F2 ¿a qué va a ser igual? F2 en X, ¿a qué va a ser igual? sería 50 newtons coseno de 30 grados. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, muy bien. La fuerza 3, ¿cómo quedaría? 40 newtons por coseno de 30, no, 50 grados. Coseno de 50 grados. ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo. Muy bien, porque está en el tercer cuadrante y en ese cuadrante las X son negativas. Ahora, F4. ¿A qué será igual F4? 10 newtons coseno de 15 grados. Ok, Negativo. perfecto. Coseno de 15 grados negativos. Muy bien, ya tenemos aquí las componentes en X. ¿Están de acuerdo? Ahora les voy a pedir, por favor, que me digan, voy a dejar atrás el dibujo, yo voy a quedarme nada más con estos resultados. Voy a pedirles, por favor, que me digan cuál es el resultado de esto. El primero, ¿cuánto les da? 28.190. 28.190 newtons. El segundo, ¿cuánto les da el segundo? 43.30. ¿30 qué? Newtons. No, otro número, ¿30 qué? 1 Ok, newtons. newtons. La tercera, ¿cuánto les da? Menos 25.711.
newtons. Ok. ¿Y el cuarto? Menos 9.659 newtons. ¿Así? Sí, Ok, perfecto. Ya tenemos las fuerzas en X. Ahora, por acá, pues vamos a calcular las fuerzas en Y. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Bueno, pues obviamente van a cambiar los signos, ¿no? Vamos a regresarnos a nuestro dibujo. Bueno, primero pues vamos a escribirlas. Lo único que cambiaría, pues aquí va a ser 30 newtons, pero en lugar de seno, pues va a ser, en lugar, perdón, de coseno, pues va a ser seno. Aquí va a ser 50 newtons, en lugar de coseno va a ser seno. Eso es lo fácil, que nada más pues cambiamos la función trigonométrica. Aquí va a ser 40 newtons, seno de 50. Y finalmente va a ser 10 newtons, seno de 15. ¿Por qué no le puse los signos? Porque pues no recuerdo dónde están los vectores. Ahora sí, aquí están viendo ustedes los vectores. El primer vector, este vector en Y, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Vamos a ponerle un signo de más para que no se pierda. El segundo vector, este que está por acá, en Y, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces este va a ser negativo. Ahora, el tercer vector, que es este que está por acá, en Y, ¿es positivo o negativo? Negativo. Ok, muy bien. Y ahora, el último vector, el que está en blanco, en Y, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien, es positivo. Listo, ya tenemos los signos. Ahora ya podemos, pues, calcular el resultado de eso. ¿Me podrían ayudar, por favor? El primero, ¿cuánto les da? 27.388. ¿300 qué? 88. 88 newtons. Muy bien. El segundo, menos 49.401. Ok, muy bien. Por favor, váyanlo verificando, porque yo no lo estoy verificando. El tercero, ¿cuál es? ¿Cómo sería? ¿Sería menos? Menos 30.641. 641 newtons. ¿Y el cuarto, cuánto les da? 2.588. Ok, perfecto. Ya tenemos la descomposición de fuerzas en X. Voy a hacer aquí una división. Y la descomposición de fuerzas en Y. Dime. Creo que el primero está mal. ¿Cuánto da el primero? A mí me parece que es 10.26. A ver. 30 seno de 20 es 10.26, exacto. No pasa nada, pues para eso estamos aquí. Y el segundo también está mal. ¿Cuánto es el segundo? Me parece que menos 25. ¿Menos qué? 25. 25 punto qué. Nada más me parece. cerrado. Ah, menos 25, muy bien. Ok. Perfecto. A ver, vamos a ver. 50 a seno de 30, sí es la mitad, 25. Y el otro 50 seno de 30. Ok, muy bien. Listo. Ya tenemos tanto las fuerzas en X, la descomposición de fuerzas en X y la descomposición de fuerzas en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer una suma. Vamos a decir la suma de fuerzas en X, pues va a ser igual. Ayúdenme por favor ahora a sumar estas cantidades que ustedes por acá encontraron. ¿Cuánto les da? En X, ¿cuánto les da la suma de todo eso? Por favor. $106.861. No puede ser. A mí me sale 36.121 newtons. Sí, profe, 36.121. Ok, esa es la suma correcta. 36.121 newtons. Recuerden que hay signos. Entonces ahí a lo mejor se equivocaron. Ok, ahora de este lado, pues vamos a calcular la suma de fuerzas en Y. Igual, ahora tenemos que sumar pues todas estas cantidades en el eje
Y, ¿cuánto les da esas sumas? Menos 42.793. Menos 42.793. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ya tenemos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Recuerden que lo que queremos hacer es encontrar el vector resultante, pero pues ya sabemos que el vector resultante, bueno, primero vamos a interpretar dónde estaría. Ok, vamos a trazarlo, vamos a decir, bueno, tenemos por aquí, la suma de fuerzas en X es positiva, por lo tanto, ¿están de acuerdo que se va a mover hacia acá? ¿Sí o no? Sí. Ok, esta que pinté en amarillo es la suma de fuerzas en X, porque las fuerzas en X son positivas. Ahora, la suma de fuerzas en Y son negativas. Entonces, ¿están de acuerdo que a partir de aquí, pues se van a ir hacia abajo? ¿Sí o no? Porque son negativas. Y esta que está por acá, pues serían la suma de fuerzas en Y. Entonces, lo que voy a encontrar yo al momento de realizar las fórmulas, pues voy a encontrar este vector. Este vector va a ser el que voy a encontrar. Este vector va a ser el vector R. Y este que está aquí va a ser el ángulo θ. ¿Sale? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues ya sabemos que tenemos unas fórmulas, las cuales nos dicen el vector resultante debe de ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X, pero la suma de fuerzas en X, ¿están de acuerdo que vale 36.121 newtons? Esto elevado al cuadrado, más la suma de fuerzas en Y, no importa si le coloco el signo. ¿Por qué no importa? Pues porque sabemos que cualquier cantidad negativa elevado al cuadrado, pues es positivo. Y si nosotros realizamos esto, ¿cuánto nos da? ¿Me podrían decir, por favor? $55.9997. Entonces, podremos decir que si lo redondeamos, es igual a 56. 56. ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora el ángulo. El ángulo o la dirección debe de ser igual a tangente inversa de la suma de fuerzas en Y. Sin embargo, aquí sí es importante escribir el signo. La suma de fuerzas en Y llevaba menos 42.793 entre la suma de fuerzas en X, que es 36.121. ¿Y esto cuánto les da? Menos Menos 49. 49.8327. Menos 49.83 grados, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que este vector naranja que está aquí dibujado, este que está por acá, tiene una magnitud de 56 newtons y este ángulo que está por aquí dibujado, pues es de 49.83. Como es negativo, quiere decir que lo estamos midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Es lo único que quiere decir el signo, pero el ángulo que encontramos es ese que está ahí. Ya lo habíamos predecido, ¿no? Entonces, así, chicos, es como encontramos, por ejemplo, el vector resultante, la suma vectorial de esos vectores que están por ahí. ¿Qué notan? ¿Este método está más sencillo, sí o no? Sí. Está más fácil que hacer. Bueno, a mí se me hace más sencillo que el otro. El otro es un poquito más analítico, hay que hacer un poquito más de cuentas. Sin embargo, este método, pues ya tenemos fórmulas que nos van guiando, ya sabemos, siempre el camino a seguir es el mismo. Encontrar fx, fy y utilizar r y θ. Y bueno, hacer un pequeño esquema para saber dónde está quedando este vector resultante. Pero el camino siempre es lo mismo. Está muy, muy sencillo. ¿Están de acuerdo? Profe, yo tengo una duda. Ajá. En R, cuando se hizo la suma, el 42.793, ¿por qué no se le puso el signo? ¿Qué pasa cuando elevamos una cantidad negativa a una potencia par? En este caso al cuadrado. ¿Qué pasa? La ley de Queda los signos positiva. menos por Se es vuelve más. positiva. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Entonces aquí tú puedes o no puedes colocar el signo. Al final de cuentas se va a volver positiva y es exactamente lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Pero vamos a colocar el signo pues para que no haya confusiones, ¿no? Nada más debes de tener en cuenta que esta cantidad se debe de volver positiva a fuerzas. Ah, ok. Sí, es que me perdí tantito cuando hicieron esa suma. Ajá. Y me confundí, pero sí, ya Ok. vi sí más o menos la idea. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Ok, ahora, ¿alguna otra duda antes de continuarle? Bien. De esto les voy a dejar un ejercicio nada más para que ustedes practiquen. Otra vez, bueno, ya saben que tienen que hacer el apunte del día de hoy, todo lo que hicimos, y realizan este ejercicio nuevamente. Les recomiendo que nada más ustedes pues lo hagan solitos, porque lo vamos a ocupar, les digo, en unidades posteriores, perdón. Nada más copien el primer dibujo y a partir de este dibujo ustedes traten con las fórmulas nada más a la mano de generar todo lo que hicimos y ya al final verifican que efectivamente les dieron los resultados. Así es como ustedes van a practicar. ¿Sale? Les voy a dejar un ejercicio, se los voy a pasar al ratito mediante en el WhatsApp, en el grupo, y ya, eso es todo lo que van a realizar. Ahora, vamos a hablar de la evaluación. Por favor, para que quede el Disculpe, video completo. de la evaluación. Ajá, ¿qué pasó? ¿Lo va a subir a su plataforma de YouTube? Programa? Ajá, este video sí, pero el que sigue no. Entonces les pido porfa que se unan para que todas las dudas queden despejadas, porfa. Para que quede este video Ok. completo del ejercicio.